En un centro cívico de un barrio obrero de Barcelona se presentó La trampa ucraniana, un libro que justifica la invasión rusa a Ucrania, argumentando que la OTAN y Estados Unidos han acorralado y han provocado a Rusia. Es sorprendente cómo este discurso hace eco de las ideas de Alexander Dugin, pensador clave del neofascismo ruso, quien distingue entre el imperio de la tierra, Rusia, y el imperio del mar, Occidente. Dugin defiende un estatus geopolítico único para Rusia, basado en su historia, cultura y ubicación, un pensamiento que ha permeado incluso a sectores de la izquierda occidental. Y es sobre geopolítica o geoestrategia, como sea. Realmente, la guerra de Ucrania no empezó con la invasión de Rusia, yo creo que empezó con el Maidán. Y si no, que allí todo el mundo desconoce y se piensa que es que Rusia invadió por las buenas. No estoy con eso diciendo que estoy de acuerdo con la invasión, ni mucho menos. Lo único que estoy diciendo de acuerdo es que hay ya hay un camino trazado, en este caso por la OTAN, indudablemente, detrás, y que en el Maidán empieza precisamente el cambio de estrategia con relación a ocupar Ucrania y a ser un frente contra Rusia o contra los países de ahí. Explica un poquito sobre esto, qué fue el Maidán, porque todo el mundo se cree que fue una revolución de colores, y no es así. Bueno, muchísimas gracias porque me parece una cuestión muy interesante y además estoy completamente de acuerdo. Incluso yo me remontaría más atrás. Es decir, la guerra de Ucrania empieza en los años 90, cuando se empieza a fraguar la anexión, porque es una anexión a Estados Unidos de las repúblicas bálticas. Las repúblicas bálticas ya eran un territorio que Rusia no consideraba como independiente, que Rusia consideraba como propias, ¿no? Ucrania, por supuesto, también, y Bielorrusia también. ¿Cuál es el tema? Que efectivamente hay una revolución de colores. En esto, ¿qué tenemos que decir? Primero, tenemos que tener cuidado con el tema de los conceptos, ¿no? Revoluciones de colores. Un golpe de Estado es un golpe de Estado siempre. Es decir, si hay un Estado elegido democráticamente, de repente ese Estado es derrocado, eso es un golpe de Estado. Le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero es un golpe de Estado. Por ejemplo, la revolución de los claveles, que aquí a la izquierda la tenemos tan interiorizada. Eso es un golpe de Estado. Es decir, estamos hablando de unos tipos que utilizan la fuerza para derrocar a un gobierno existente, en este caso una dictadura, y está bien y debemos de darle. Pero eso no es una revolución. Es decir, hay una diferencia entre una revolución y un golpe de Estado. Todas estas revoluciones de colores son golpes de Estado que curiosamente están cogidos con ultraderechistas, que suelen ser unos pocos a los que se les financia, empiezan a tener cada vez más poder, generan inestabilidad en el país de turno y, tatachán, consiguen que se produzca un derrocamiento. A partir de ahí lo catalogamos como, pues en función de nuestros intereses. A ver, yo soy Occidente, ha caído un gobierno que es amigo, eso es un golpe de Estado. Ha caído un gobierno que es enemigo, es una revolución de colores, ¿no? Esto es solo, busco un color, busco una fruta y ya está. Pues la revolución de las mandarinas, la revolución de los pomelos o la revolución de la banana, me da lo mismo, ya está, conseguido. Esto funciona así. ¿Cómo creéis o qué creéis que se denominaría a cualquier movimiento que derrocase los regímenes de Cuba o de Venezuela? ¿Creéis que Estados Unidos diría es un golpe de Estado? Oye, tal. Después de eso, ¿creéis que pediría las actas electorales? No sé, yo no he visto a Estados Unidos pedir las actas electorales en Qatar. No, me parece que no es habitual. Pero parece que es una democracia, cuidado. Porque aquí hay una confrontación entre democracias y autocracias. Y me parece maravilloso, ¿no? Porque nosotros, la OTAN, somos la democracia maravillosa, ¿vale? Es que la OTAN está Turquía. Anda, vaya, pues parece que muy demócrata no es Turquía. Bueno, pero efectivamente, todo va mucho más atrás, es decir, todo es mucho más complejo, incluso vamos mucho más atrás del 90. Toda la zona de Ucrania, y esto me parece muy importante, no solo Ucrania, ha sido siempre una zona de movimiento entre dos civilizaciones, la occidental por un lado y la eslava por otro. ¿Qué significa eso? Que durante siglos esa frontera ha estado oscilando, ¿de acuerdo? Esa oscilación que ha tenido esa frontera ha creado una zona muy compleja. Es decir, en Ucrania, como todos sabemos,
hay 8 millones de rusoparlantes, o había antes de la guerra. Pero es que en Ucrania hay muchas más nacionalidades. Es que Ucrania no es un estado tradicional que dijéramos ha existido durante siglos. Ucrania además es un país en el que hay muchas regiones que son muy diferentes entre ellas. Y esto genera unas enormes dificultades. Aquí en España lo estamos viendo, ¿no? Es otro tema del que podríamos hablar. Todas esas dificultades que se generan a partir de unos contextos históricos muy diferentes. Y esto es algo muy vivido en Ucrania. Y luego hay algo esencial en lo que además nos parecemos a Ucrania. ¿Y qué es? En Ucrania hay unas raíces nazis. El nacionalismo ucraniano tiene unas raíces nazis, igual que el nacionalismo español tiene unas raíces franquistas. Otra cuestión muy diferente, y esto sí que tenemos que tener cuidado, es que Ucrania sea un país nazi. Es decir, yo lo siento mucho, pero en Ucrania hay permisividad con los nazis. En Ucrania hay, como los hay en España, ¿no? Hay muchísimos nazis en puestos de élite. Hay hasta desfiles y campamentos nazis. Eso es algo muy obsceno. Hay tipos a los que se idolatra que son nazis. Es decir, es todo muy sucio. Pero de ahí a tener un estado nazi hay una diferencia, porque para mí es muy importante que tengamos cuidado con la terminología, ¿no? Para mí es muy importante porque si no terminamos banalizando a lo mejor lo que es un estado nazi de verdad. Es como cuando a Putin decía que era Hitler. Yo me niego incluso a llamar a Netanyahu Hitler, y no quiere decir que no esté cometiendo un genocidio, que no sea absolutamente atroz, que no tenga que estar en prisión, que nos vaya a marcar como generación el genocidio que se está cometiendo en Palestina, pero Netanyahu no es Hitler. Es decir, vamos a marcar las diferencias que hay, ¿no? Y vale, Antonio me está diciendo que me calle, pero sé que estoy perdiendo libros. No os preocupéis. Que alguien escriba sobre estos temas, tratando de soslayar, digamos, la censura mediática que existe sobre la realidad ucraniana y rusa y mundial en general. O sea, valoro mucho el esfuerzo que has hecho para eso es que me va a sentir algo muy malo. Lo digo bien, ¿eh? No. Es por darle un tono. Lo que pasa que tengo... Es que no es una pregunta, pero tengo muchos matices, unos cuantos matices que hacer, porque me parece muy importante. Primero, para que nadie me ponga una careta de Putin. No, por favor. Yo soy comunista, entonces los comunistas en Rusia estamos perseguidos, aunque el Partido Comunista es legal, ¿vale? Se puede presentar a elecciones, de hecho, se ha presentado estas últimas elecciones presidenciales, ha reconocido la victoria de Putin, ¿vale? Sobre el tema de que Rusia es una dictadura, sí, desde mi punto de vista es una dictadura del capital como es esta. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que tiene una careta liberal democrática, como esta. Catalogarlo como dictadura me parece un poco fuerte, porque si es simplemente por el hecho de asesinar a los... Asesinar no se mueren, ¿eh? Bueno, no sabemos porque se mueren. Se mueren. No, yo digo asesinar no por el caso ruso, sí, sino porque una pregunta rápida, ¿no? Sería, ¿tú consideras a Estados Unidos una dictadura? Por supuesto. Es más, te digo más, no existen, no existen las democracias. Es que si hablamos de asesinar dirigentes que se estaban acercando al socialismo, desde Martin Luther King a Malcolm X a Fred Hampton, o sea... Lo peor de Estados Unidos es que ni siquiera asesina a sus propios ciudadanos, asesina a cualquiera. O sea, lo de Estados Unidos es tremendo, ¿no? En el libro lo relato, en los últimos, solo con bombardeos, han asesinado a más de 48.000 personas desde el comienzo de los años 2000, sin contar aquellas personas que han asesinado en conflictos, que estamos hablando, pues, centenares de miles, ¿no? Permíteme que te diga. Sí. Entonces, Putin es un político burgués y como tal es un oportunista. Entonces lo que pasa es que Putin no solo depende de su voluntad o de la voluntad de la clase dirigente rusa, que es oligárquica, burguesa,
sino también depende del sentimiento del pueblo ruso. Y el sentimiento del pueblo ruso ha ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, el caso ucraniano es paradigmático de lo que es una guerra civil. Y me explico. Putin se ve obligado a intervenir en la guerra de Ucrania porque el pueblo ruso ya no lo hubiera tolerado más. No, permíteme que lo explique. Es que el Partido Comunista de la Federación Rusa llevaba exigiendo la intervención en la guerra civil ucraniana desde 2014, desde el Maidán. Entonces, eso, Putin, cuando toma la decisión de intervenir en la guerra civil ucraniana, tenía encima una movilización de jubilados que se le estaba comiendo por la izquierda. Porque, claro, había todas las medidas neoliberales que estaban aplicando contra los jubilados, o sea, había todo un movimiento que se le estaba comiendo políticamente. Había toda una serie de contradicciones y él aprovecha, digamos, el tema nacionalista y tira para adelante con la intervención cuando ya ve que el pacto con Occidente es imposible. Cuando ya definitivamente Minsk ya no se puede aplicar. Entonces, a partir de ese momento, pues toma la decisión de envolverse en la bandera, como decía aquí Pujol, cuando hi hagi problemes embolica't amb la bandera, ¿no? Pues envolverse en la bandera de Rusia, rusificar la historia de la Unión Soviética y tratar de convertir la historia de la Unión Soviética en una especie de lucha de Rusia por la existencia, ¿vale? Entonces, a nivel jurídico, es importante que tengas en cuenta que la intervención rusa en la guerra civil ucraniana tiene base legal. Y cuidado, no me pongáis careta de Putin, tiene base legal. Los acuerdos de Minsk fueron firmados por todo el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas, incluso por Estados Unidos. La resolución 2202 del Consejo de Naciones Unidas. Entonces, la intervención en la guerra civil ucraniana está apoyada en eso. Si atiendes a las intervenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lo podrás ver. Luego, el tema de que Ucrania es un estado nazi, es un estado nazi. No porque yo quiera atacar a los ucranianos porque me caigan mal. Yo lo digo, mi familia viene de allí. Bueno, viene de allí. Mi tío nació en Moscú porque mis abuelos maternos se exiliaron en la Unión Soviética después de la Guerra Civil. Mi tío nació en Moscú, mi madre nació en la República de Crimea y mi tía nació en Ucrania. Entonces, para mí todos estos pueblos merecen la máxima solidaridad porque gracias a la solidaridad de estos pueblos yo estoy aquí hoy. Entonces, para mí el pueblo ucraniano tiene el mismo derecho a existir y a vivir que el pueblo ruso y que cualquier otro pueblo del mundo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta dos artículos. Uno de la Constitución ucraniana, que es el artículo 16 de la Constitución ucraniana, que dice literalmente: es deber del Estado conservar el patrimonio genético del pueblo ucraniano. Eso lo dice el artículo 16 de la Constitución ucraniana. Eso por sí solo no lo hace una constitución nazi, porque hay varios artículos que hablan de la variedad del pueblo ucraniano, etcétera, etcétera. Pero en el año 2021 Zelensky firmó de su propia mano la ley de pueblos autóctonos, por la cual sí se define efectivamente quiénes son ucranianos y por lo tanto quiénes no. Y entre los que estaban, los que sí, eran los que hablan ucraniano, los judíos caraím y los tártaros de Crimea. Eso quiere decir que los que hablan ruso, los que hablan polaco, los que hablan rumano, los que hablan húngaro, todos esos no son ucranianos. Es decir, como es deber del Estado proteger el legado genético de los auténticos ucranianos, los nazis tenían carta abierta, o sea, carta libre, legal, para exterminar o expulsar a los que hablaban ruso, a los que hablaban polaco. No son equivalentes. No. Son términos diferentes. Tú eres una cosa es expulsar y otra es exterminar. Por eso digo. Buenas tardes, no sé, hablo castellano, catalán, parlo catalán, que yo, mejor castellano, ¿no? Para que entendáis. Bueno, yo como voy a hablar castellano como soy extranjera, soy rusa. Primero que os quiero dar muchas gracias por esta charla, por organizar este evento. Para mí ha sido una gran sorpresa. Una gran sorpresa porque lo que he visto aquí parece más una reunión de Vox.
que de izquierdas. ¿Seguro que sois de izquierdas? ¿Seguro? Porque yo justamente oigo aquí el discurso, exactamente el mismo discurso que oí en los canales federales rusos de Putin, que es un discurso totalmente de ultraderechas, que es un discurso contra la clase obrera, contra las minorías étnicas, contra las comunidades LGBT, contra las mujeres, absolutamente cavernícola, con sus leyes cavernícolas. ¿Sabéis esta nueva ley, no? Descriminaliza la violencia de género. Entonces no me esperaba, la verdad, escuchar lo que he escuchado aquí. Primero, porque he oído mentiras. Una mentira. ¿Para qué ha mentido usted, señor? Hablando de la Constitución ucraniana. Yo he abierto la Constitución ucraniana. El artículo 16. Como ya sabemos, se puede ahora traducir en línea. Traducido al catalán. No sé por qué m'ha traduït al català. Article 16. Garantir la seguretat ecològica i mantenir l'equilibri ecològic al territori d'Ucraïna. Superar les conseqüències del desastre de Chernobyl, una catàstrofe a escala planetària. Preservar el fons genètic del poble ucraïnès és un deure de l'Estat. On es parla aquí? On es parla aquí dels tàrtaros? Dels tàrtaros? No, eso es la ley de pueblos autóctonos, no es el artículo 16. Bueno, pero aquí no parla res de que no diu res. És un deure de l'Estat, ho acabes de dir. Però no diu res de que només els ucraïnesos són només els tàrtars, els jueus i els ucraïnesos. No diu la llei de pueblos autóctonos. A veure, Aprobada en su ley de 2021. En Ucrania, yo viví 8 años en Ucrania. En Ucrania no hay nazis, hay nacionalistas. Hay nazis igual no hay nazis más que aquí en España. En el Parlamento ucraniano, ¿sabéis cuántos diputados de ultraderecha hay? ¿Cuántos diputados hay en el Parlamento de España de ultraderecha? ¿Cuántos hay? Muchos. ¿Sabéis cuánto hay en Ucrania? Uno. Hay solo un diputado de solo un partido de ultraderechas. El presidente Zelensky es un judío del habla rusa, de la familia ruso parlante. El presidente Zelensky es judío que en su vida ha hablado ucraniano, ha hablado toda su vida ruso. En Ucrania ha dicho que hay 3.000 personas del habla ruso. Hay 30.000 personas del habla rusa en Ucrania. Media Ucrania hablaba, antes de la guerra, hablaba ruso. Yo viví en Ucrania, yo lo vi todo, yo viajé por toda Ucrania. Kiev era una ciudad ruso parlante. Kharkiv era una ciudad ruso parlante. En el Maidán, que usted ha dicho que es el golpe de... ¿Usted ha abierto el diccionario real de la Academia Española alguna vez? Si lo abre, lee que es un golpe de Estado. Si queréis, podéis abrirlo ahora mismo y leer la definición de que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando se destituye el gobierno por un grupo reducido de militares. En Maidán salieron a la calle 1 millón de personas, en una ciudad que tiene 3 millones. Todos los que podían caminar salieron a la calle porque estaban hartos de un gobierno corrupto y mentiroso, porque la gente quería integrarse en el mundo occidental, la gente quería integrarse en la OTAN. El presidente Yanukovych lo prometió y a la hora de la verdad no lo cumplió. Y el pueblo se rebeló y está en su total derecho de hacerlo. Vosotros estáis diciendo que es un golpe de Estado, no una revolución. O sea, vosotros denegáis al pueblo el derecho a rebelarse, a la insurrección, a la revolución. ¿De qué estamos hablando? Estáis negando el derecho al pueblo de los países bálticos. Vale, perdona, ha dicho anexión.
de los países bálticos por la OTAN o por los Estados Unidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué discurso es? Perdona. O sea, el pueblo no tiene derecho a expresar su voluntad, a aliarse con quien sea. Perdona, es que hay una obra de teatro. Bueno, pero, sí, lo siento mucho. No, pero que vamos a seguir. No, yo acabo diciendo esto. Por eso, o sea, quiero que simplemente reflexionéis sobre el discurso que estáis dando, que estáis oyendo y estáis escuchando. Yo no he escuchado eso, pero bueno, quiero decir, no te contamos por ningún tipo, ni mucho menos. Xerrada, que com es deia aquí a la taula, és molt complexa i per tant jo espero que continuï aquest debat sobre la guerra de Rússia contra Ucraïna, les seves conseqüències i què hem de fer. No només una anàlisi, sinó què comporta això per nosaltres. Jo em dic Alfons Beck, formo part de la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna, soc represaliat del temps de Franco, sindicalista, de comissions obreres, i bé, no conec tanta història com algú ha dit per aquí sobre Ucraïna, però he estat 3 cops a Ucraïna durant aquesta guerra. Per tant, no parlo d'oïdes, no parlo per el que han dit uns diaris, parlo per l'experiència que jo he tingut, pel meu contacte amb els sindicats d'allí, amb organitzacions d'esquerra, que també n'hi ha, i per el que he pogut veure durant aquestes 3 ocasions que he estat sota la guerra i efectivament que algun dia m'he tingut que ficar amb algun refugi, no? Bé, jo crec que podem parlar de geopolítica, però la primera qüestió és qui ha començat aquesta guerra, qui ha envaït aquí i qui es defensa dins d'aquesta guerra. Aquí s'ha dit, és que la guerra no va començar el 2022, completament d'acord. Va començar el 2014, alguns diuen, el ponent diu que en el 90, però clar, si anem remuntant tan abans, doncs podríem dir el tsarisme ja va intentar fer un gran imperi. I per tant, jo crec que aquí s'estan desvirtuant les coses parlant d'un imperialisme, quan hi ha molts imperialismes en el món. I, clar, tot el que ha fet Rússia és una actuació típicament colonialista i imperialista. No hem d'amagar les coses. Amb això no vol dir que hem d'estar d'acord amb el govern Zelensky, perquè és un govern neoliberal, no és un govern nazi. El govern Zelensky va ser escollit democràticament, a diferència de Rússia, on Rússia no se sap les votacions, no se sap quin resultat hi va haver i sobretot, com es deia aquí també, és que els candidats ni arriben. Per tant, és una dictadura. En canvi, Zelensky va ser escollit, no era un polític professional, etc. I bé, amb la idea de voler la pau, fer condicions i tal per arribar a un acord a Rússia, doncs la gent el va votar, sobretot amb la idea de que es volien acostar a Europa. I quina casualitat, què està passant en aquests moments a Geòrgia? Doncs exactament el que va passar en el Maidan a Ucraïna. Per què? Doncs potser és perquè els pobles que han patit la guerra russa d'aquest os es volen lliurar i necessiten apropar-se amb algú altre perquè els protegeixi.
Bé, per acabar, jo crec que Ucraïna lliura una guerra justa, a diferència de la guerra de Rússia, que és una guerra d'agressió imperialista i amb un cert sentit genocida, però no genocida de la gent. El que vol Rússia és eliminar una nació, perquè diguem, en realitat el que no vol és l'existència d'un mal exemple, d'un mal alumne que s'escapa diguem, del redil. Això és el que no vol. I a partir d'aquí jo crec que hauríem de seguir aquest tipus de debats i m'agradaria que en un proper debat hi pugui haver una persona ucraïnesa també a la taula.